quiero hablarles sobre un suceso que me sorprende y bueno, estos días me ha ministrado mucho, porque queda en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es un libro para mí maravilloso porque, bueno, uno ve el comienzo, la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés, la iglesia, cómo empieza a actuar la iglesia, cómo se empieza a formar. Uno ve a Pablo con los viajes, con los milagros, las sanidades, las cosas que van pasando a través de todo el libro de los Hechos. Y en medio de todo ese libro aparece un suceso que realmente tengo que decirles que muchas veces lo he pasado de largo. Y lo he visto así de reojo, qué bueno. Y lo he sentido como algo más. Y bueno, Dios me ha ministrado sobre esto que pasa. Y bueno, que lo que Dios quiera enseñarnos, amén. Usted sabe que toda la palabra de Dios, si bien es historia, toda la palabra de Dios son sucesos que ha pasado, hay una enseñanza para nosotros, que nosotros tenemos que aplicarla en nuestro día a día, en nuestras circunstancias. Y bueno, de eso se trata. Y el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pablo iba a Jerusalén, Pablo ya venía de hacer los viajes y él hace una parada en Troas. Y en medio de todo eso él va a una casa que algunos dicen que, bueno, cuando por la cantidad de las personas que iban, por el lugar, dice que es un aposento alto, se ve que era de alguien adinerado que pertenecía a la iglesia que se estaba formando ahí en Troas. Y Pablo dice que va ahí un día domingo como hoy y empieza a enseñar, empieza a adoctrinar, empieza a predicar. Y dice Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, dice Lucas que se alargó varias veces, dice que Pablo se alargaba predicando. Se ve que él tenía que viajar al otro día y como que se empezó a estirar. Y bueno, Lucas empieza a enfocar, quizás explicando el motivo de lo que pasa a este muchacho, y dice que en el aposento alto había muchas lámparas. Y se ve que la cantidad de gente, el aire viciado de las lámparas, hizo que este joven que estaba sentado en la ventana se durmiera. Y al dormirse se cayó y bueno, dice que fue levantado muerto. Y yo siempre culpaba a este joven. O sea, yo siempre decía, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Por qué se cayó? Y siempre lo pasé. Y después dije, bueno, gracias a Dios, Pablo obró en él y lo resucitó. Y quedé ahí. Siempre me quedo con ese pensamiento. Y a la vez eso también me hace ver cómo tan fácilmente nosotros podemos prejuzgar y podemos armarnos una estructura de algo y decir, por culpa de él le pasó esto. Y lo que le pasó, que se embrome. Y entonces a veces nosotros, ¿cómo tan fácilmente podemos juzgar a alguien, si ya vamos a enfocarlo a lo espiritual, cómo podemos enfocar y juzgar a alguien que se cae, que se duerme, sin entender el trasfondo, sin entender los motivos, sin ponernos en ese lugar? ¿Se da cuenta?
Y yo lo que veo, que acá no fue ni Satanás que lo tiró a este chico, a este joven, ni fue que Dios permitió, sino que este joven se durmió. Tal vez podemos decir que, bueno, Pablo predicó tanto que este joven aguantó hasta donde pudo y por el cansancio se durmió. Pero me empezaron a surgir varias preguntas sobre este tema. Y la primera pregunta es, ¿por qué Eutico no vio el peligro? O sea, él se pone cerca a la ventana. ¿Y por qué no vio el peligro? Y ahí, bueno, qué sé yo, podemos pensar que, bueno, los jóvenes siempre creen que pueden, que no les va a pasar nada. Creen que está todo bien y que a ellos no les va a pasar. Puede ser cuando usted le habla a un hijo, a una hija y le dice, mira, te aconsejo esto. No, a mí no, al otro sí. No, quédate tranquilo que esto no va a pasar. Y después, bueno, la experiencia muestra que también pasa a todos. Pero Eutico no se dio cuenta que estaba en el filo, que estaba al borde del precipicio. Y claro, estaba todo bien. Y se ve que él luchaba interiormente para no dormirse. Pero la realidad es que se durmió y por estar en el filo, ahí al borde, se cayó. Y por ende al caer murió. Estaba del tercer piso, dice que. Y eso puede pasar si lo vamos al ámbito espiritual. Como muchos juegan con el borde, el límite, y creen que no les va a pasar nada. Y no solamente estoy hablando ahora a los jóvenes, ni a los hijos, sino que muchas personas, porque son jóvenes espirituales, todavía no han logrado la madurez. Hay hermanas y hermanos que son personas que todavía no han logrado la madurez espiritual y están ahí pensando que no les va a pasar. Pero no prevén todo el acontecimiento hasta que se duermen. Y cuando se duermen después caen. Siempre que alguien cae espiritualmente, no es de un día para el otro. Es todo un proceso. Y acá no lo estoy acusando a Eutico, porque Eutico por ahí luchó hasta donde pudo. Pero en un momento se durmió. Y después de dormirse, viene la caída. Pero también me pregunto, ¿cómo la iglesia no vio que Eutico estaba peligrando? Y Pablo tampoco. ¿Cómo no se dieron cuenta que había un joven que estaba ahí al borde de caerse? Y tal vez, claro, uno está con toda la efervescencia. Era Pablo el que estaba predicando. Y entonces todos estaban atentos a escuchar la palabra, y no se estaban dando cuenta que había alguien que se estaba durmiendo. Y el mensaje es este. Dentro de la iglesia hay muchos Euticos. En tu casa puede haber un Eutico. Que vos no te das cuenta porque estás atento a Dios, estás sirviendo a Dios, pero hay alguien que se está durmiendo y está peligrando su vida. Los que me conocen saben la carga que tengo por los jóvenes. Sabe lo que oro por los chicos, porque son nuestros futuros pastores, evangelistas, líderes de la iglesia. Y por ahí no nos damos cuenta que hay alguien que en este momento se está durmiendo espiritualmente. Y ya le dije, no es de un día para el otro. Esto es un proceso. Y por ahí no es que lo estoy acusando porque
por ahí está luchando con él mismo para quedarse despierto, pero en un momento deja de escuchar. Deja de escuchar al padre, deja de escuchar a la madre, deja de escuchar a los líderes, hasta que se duerme y cae. Ahora, si yo predico que se duerman, es lógico, puede pasarle. Pero era Pablo. Es increíble porque uno lee las cartas de Pablo y lee la sabiduría que tenía, las ganas con que predicaba, toda la profundidad espiritual que tenía. Sin embargo, se le durmió. ¿Se da cuenta cómo no nos podemos dar cuenta nosotros en el fervor del evangelismo, de las misiones, en el fervor de predicar, de seguir conquistando, que hay personas que se pueden estar durmiendo en medio de la reunión? Y como están ahí pensando que no les va a pasar nada, hasta que les pasa, caen. Y en tu casa tal vez hay alguien que ya cayó espiritualmente, que se durmió. Y dormirse espiritualmente significa desear más las cosas que otro, más que las cosas de Dios, desear más, tener falta de deseo por el crecimiento espiritual, conformarse. Yo me imagino que Eutico estaba ahí atento escuchando, pero en un momento ya no aguantó. Y nadie se dio cuenta. Y esa es lo que más me preocupa, es cuando nosotros no podemos llegar a ver esto. Más los líderes. Porque predicamos, doctrinamos, enseñamos y por ahí no nos damos cuenta que en nuestra casa, en nuestro hogar, en la iglesia, hay jóvenes, hay hermanas, hay hermanos que están durmiendo espiritualmente y se están cayendo. Pero me gusta lo que dice ¿qué hizo Pablo? En el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Lo primero que hizo Pablo fue parar de hablar. Quizás había muchos que se estaban apenando, que estaban o juzgándolo al chico, como yo lo he hecho. Algunos deben estar culpándolo o lo ignoraban o miraban el suceso del joven. Pero Pablo paró de hablar y descendió. Y eso muchas veces como padres, más en el día de hoy del padre, como padres espirituales, tenemos que parar de hablar. Hay un momento donde las palabras no le llegan a las personas y tenemos que descender y ponernos en el nivel del que cayó. Tenemos que bajar y ponernos y darnos cuenta que hay alguien que se está muriendo o que está muerto espiritualmente. Pero no solo eso hizo Pablo, sino que se echó sobre él, lo abrazó. Hay muchas veces que la gente no va a entender por qué uno cayó, por qué uno se debilitó en la fe y ya no quiere venir a la iglesia, ya no siente lo mismo, ya no siente nada por Dios. Pero Pablo hace algo, que es cubrirlo, lo envuelve, lo abraza. Es el momento donde esas personas, esos euticos que hay, no necesitan ser condenados, no necesitan ser juzgados, necesitan que lo abracen. Necesitan que se pongan al lado de él y lo abracen y lo entiendan. Pero más hizo Pablo también. Y abrazándolo, dijo:
no os alarméis, pues está vivo. Pablo no solo descendió de donde estaba, no solo paró de hablar, sino que lo abrazó. Un abrazo de amor, un abrazo de vida, pero también declaró palabra de vida. ¿Cómo estaba Eutico cuando Pablo descendió? Estaba muerto. Lucas, si ustedes saben, Lucas era el médico donde estaba siempre con Pablo. Y Lucas certifica que ese joven estaba muerto. Sin embargo, él dijo, no os alarméis, pues está vivo. Son momentos donde nosotros tenemos que proclamar vida en aquellos que están muertos espiritualmente. Es el momento donde usted tiene que abrazar a su hijo, a su hija, donde tiene que abrazar a ese hermano, a ese joven, a ese esposo, que usted lo ve que no quiere saber nada con Dios. Y usted proclame y declare bendición sobre su vida. Nunca condenación, nunca palabras negativas, no de acusamiento, porque en ese momento no necesitan eso. Necesitan el abrazo. ¿Fue la prédica de Pablo la que resucitó a Eutico? No. ¿Fue una oración que hizo Pablo que resucitó a Eutico? ¿Qué fue? El abrazo. El abrazo de alguien que se interesó por el caído. Alguien que se interesó, que se preocupó y que descendió y declaró palabra de vida. Tú sabes quién es el Eutico que tienes en tu casa. Tú sabes quiénes son los que están acá. Que les cuesta y que intentan seguir y se esfuerzan, pero están ahí, están al borde y no se dan cuenta que en un momento ya van a dejar de escuchar y pueden caer. Y en la caída trae la muerte. Hoy la sociedad está llena de jóvenes incrédulos, resentidos, porque lo que ven no los atrae, no les dan motivo, que no tienen ganas de nada, porque lo que ven no les gusta. Lo que ellos han visto de la gente, de los padres, de los abuelos, de la gente, no lo llena. Y convivimos con esos jóvenes, y están también dentro de la iglesia, con esa mentalidad. Y Dios necesita que hoy se levanten muchos Pablos, que no los condene, que no los juzguen, sino que desciendan, que le abracen con brazos de amor y que declaren vida sobre ellos. Yo siempre, bueno, ustedes saben mi testimonio, pero es lo que pasó conmigo. Cuando yo me había apartado del Señor, una hermanita ya anciana, ella no me condenó. Solamente me abrazó, me habló de Dios y me volvió a traer a su camino. Descendió a donde yo estaba. Y ese brazo me atrajo de nuevo al camino del Señor. Usted mire la mujer adúltera. Los fariseos vienen y le ponen delante del Señor. Y la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús no la condenó. Jesús mostró su amor redentor, reconciliador, de perdón. ¿Cómo nosotros podemos atraer a aquellos que no están hoy con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos devolver al que está caído, al que está dormido, que no quiere saber nada con Dios y aún no quieren venir a la iglesia? Pablo nos da la guía, la enseñanza.
No sirve, no es el momento de quejarnos, es el momento de apenarnos, es el momento de accionar. Donde tenemos que parar un poco y empezar a mirar alrededor. Eutico no se dio cuenta. Él pensaba que nunca le iba a pasar, pero le pasó. Pero ni Pablo ni la iglesia tampoco se dio cuenta. Hasta que alguien avisó que un joven Eutico se había muerto. Realmente esta palabra me ha tocado mucho. Porque en medio de la iglesia, de lo que uno ve del libro de los Hechos, estos 3 versículos me han removido. ¿Por qué Lucas pone esto? ¿Por qué? Para darnos cuenta que en medio de ese fervor alguien puede estar cayendo y morirse. Y nosotros tenemos que empezar a mirar con los ojos de Dios. Es una alerta también para los jóvenes, tal vez, para que no se duerman, para que no jueguen con el peligro, que no estén en el borde. Pero para la iglesia, para los padres, para las madres, también. Pero no es momento de empezar al reto, a enojarlo, a juzgarlo, a condenarlo, sino es el momento de descender y abrazar y declarar palabra de Dios, palabra de restauración, palabra de amor, porque eso va a resucitar a ese joven, a ese hijo, a esa hija que está muerto espiritualmente. Esas personas solo necesitan que nosotros le digamos, yo estoy acá. Porque es lo que yo le digo que yo he experimentado en mi vida. Alguien que le diga, hijo, yo estoy con vos. Alguien que le diga, hija, yo estoy acá.